¿Hay alguna evidencia creíble a favor de Jesús fuera de sus biografías? Sí. Negar la existencia de Jesús es una causa perdida. No hay ningún historiador serio que dude de la existencia de Jesús de Nazaret. Tenemos evidencia de Jesús que corrobora los puntos esenciales de su vida, tanto en Flavio Josefo, varios historiadores romanos, autoridades romanas, escritos judíos, las cartas de Pablo y las cartas de los padres apostólicos, entre otros testimonios. Sabemos más de Jesús que de cualquier palestino judío antes del 70 después de Cristo. Jesús es recordado en todas partes, mientras Herodes, Poncio y otras autoridades de su época no tienen tanta fama. Tenemos más evidencia de que Jesús existió de la que tenemos de famosos personajes históricos paganos, y tenemos mejor documentación histórica a favor de Jesús que sobre cualquier fundador de cualquier otra religión antigua. Los evangelios, además, son fuentes históricas excelentes. Son fidedignas, están completas, son confiables acerca de la vida de Jesús como lo hemos visto, mientras las fuentes incidentales no aportan demasiada información detallada, pero nos sirven como evidencia corroborativa. Incluso si desecháramos los evangelios, de todas maneras tendríamos un retrato de Jesús que es sumamente preciso. Pero vayamos al detalle. ¿Los evangelios son fuentes históricas confiables? Negar la existencia de Jesús es una causa perdida. Encontramos en los evangelios fuentes históricas excelentes. Como lo hemos visto en los otros capítulos, son fuentes fidedignas, están completas y además son confiables acerca de la vida de Jesús. Sin embargo, las fuentes incidentales, que son las que vamos a ver hoy, no aportan muchos detalles acerca de la vida de Jesús, pero nos sirven como evidencia corroborativa. Las fuentes no religiosas nos hablan de cómo Jesús se recuerda en todas partes, mientras Herodes, Poncio y otras autoridades no tienen amplia fama. Los testimonios que vamos a ver son de Tito Flavio Josefo, Publio Cornelio Tácito, Plinio el Joven, Mara, Vara Serapión, Suetonio, Luciano de Samosata. El primer testimonio que vamos a ver es el de Tito Flavio Josefo, que fue un historiador judeo-romano muy importante del siglo I. Luchó contra los romanos hasta que se rindió como a los 30 años de edad y desertó de ser judío para volverse un esclavo romano a órdenes del emperador Vespasiano y así defender los intereses de Roma. Josefo actuó como esclavo e intérprete de Tito, que era el hijo de Vespasiano, cuando éste sitió Jerusalén en el año 70. Sus relatos de la guerra judía resultaron muy precisos y han sido corroborados por varias excavaciones arqueológicas en Masada y por historiadores como Tácito. La mayoría de las obras de Flavio Josefo las escribió a finales del siglo I. Son La guerra de los judíos alrededor del año 75 y Antigüedades judías, que fue alrededor de los años del año 90 después de Cristo. Josefo, además, su importancia es porque provee alrededor de 300 veces más información acerca de Herodes el Grande que el Evangelio de Mateo, o 10 veces más acerca de Poncio Pilato. También Flavio Josefo nos provee varias perspectivas acerca de otros personajes en la vida de Jesús, como Herodes Antipas, Arquelao, los dos Agripas, Félix y Festo, así como Juan Bautista, Jacobo el medio hermano de Jesús y del mismo Jesús. Por ejemplo, aquí en Antigüedades Judías tenemos un testimonio acerca de Juan Bautista. Dice así: algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto a Juan, llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar a pesar de ser un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios para así poder recibir el bautismo. Muchos eruditos piensan que Josefo era un sacerdote ególatra y que él estaba interesado en los asuntos políticos y en la lucha contra Roma. Por lo tanto, cuando él habla de Juan Bautista, pues le parece una mayor amenaza política que Jesús. Porque, por ejemplo, Jesús no objetó el pago de impuestos a los romanos y tampoco representaba una amenaza política inmediata para dicho imperio. A continuación, una corroboración de Josefo acerca del hermano de Jesús convertido por la aparición de Cristo, y la corroboración de que algunos consideraban que Jesús era el ungido, el Mesías. Nadie ha podido disputar este pasaje. Y dice: siendo Anán de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió al Sanedrín. Llamó a juicio al hermano de Jesús, que se llamó Cristo. Su nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Y aquí tenemos el testimonio Flavianum de Antigüedades Judías, que este es el testimonio que habla acerca de Jesús. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Delatado por los principales de los judíos, Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacer. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Cuando yo hice esta investigación, me puse a buscar justo este documento de Antigüedades Judías. Me llamó la atención que estaba esta nota
nota que hablaba que en el año 1972 el profesor Shlomo Pines de la Universidad Hebrea de Jerusalén anunció un descubrimiento de un manuscrito árabe del historiador Agapio del siglo X, en el que el pasaje de Josefo queda expresado de una manera apropiada para un judío y que corresponde de una forma muy estrecha a las proyecciones que se habían hecho acerca de este texto, de lo que Josefo había escrito originalmente. Y dice así el texto de Agapio: en este tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, fue quizás el Mesías de quien las profecías habían contado maravillas. Hay un consenso entre eruditos judíos y cristianos de que el pasaje completo es auténtico, aunque tiene algunas posibles interpolaciones, las que no estaban en amarillo que les mostraba. Por ejemplo, que estos copistas cristianos insertaron frases que no hubiera escrito un judío. También tenemos el testimonio de Tácito. Publio Cornelio Tácito fue un senador romano que nació en el año 55 después de Cristo y falleció en el 120. Sus obras principales fueron las historias y los libros de historias desde la muerte del divino Augusto, que cubre desde la muerte de Augusto hasta la de Nerón. Tácito hace la referencia más importante a Jesús fuera del Nuevo Testamento. Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por sus ignomias. Aquel de quien tomaban nombre, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. La execrable superstición, momentáneamente reprimida, irrumpía de nuevo no solo por Judea, origen del mal, sino también por la ciudad, está hablando de Roma, lugar en el que de todas partes confluyen y donde se celebra toda clase de atrocidades y vergüenzas. El caso fue que se empezó a detener a los que confesaban abiertamente su fe y luego, por denuncia de aquellos, a una ingente multitud, y resultaron convictos no tanto de las acusaciones del incendio cuanto de odio al género humano. Pero a su suplicio se unió el escarnio, de manera que parecían desgarrados para los perros tras haberlos hecho cubrirse con pieles de fieras, o bien clavados en cruces al caer el día, eran quemados de manera que sirvieran como iluminación durante la noche. Nerón había ofrecido sus jardines para tal espectáculo y daba festivales circenses mezclado con la plebe, con atuendos de auriga o subido en el carro. Por ello, aunque fueran culpables y merecieran los máximos castigos, provocaban la compasión ante la idea de que perecían no por el bien público, sino por satisfacer la crueldad de uno solo. Entonces, este testimonio es muy importante porque habla de un testigo hostil, que es Tácito, y habla de el éxito de la propagación del cristianismo basado en la figura histórica de Jesús, quien fue crucificado por el gobierno de Poncio Pilato. Estábamos ante un movimiento que crecía de una manera muy rápida y se propagaba por todo el imperio romano, basándose en la adoración de un hombre que fue crucificado de la forma más deshonrosa posible. Esto solo se podría explicar por la resurrección. Además, es muy importante que Tácito se refiere a una gran multitud de personas que preferían morir antes de retractarse abiertamente de su fe. Luego tenemos el testimonio de Plinio el Joven. Siendo un gobernador de Bitinia et Pontus, le escribió una carta al emperador Trajano alrededor del año 112 después de Cristo y le pide consejos sobre cómo tratar con los cristianos. La carta de Plinio es el documento romano más antiguo que se conserva para referirse a los primeros cristianos. Esta carta, la Epistolae X96, detalla el relato de cómo Plinio realizó juicios de presuntos cristianos que comparecieron ante él como resultado de denuncias anónimas y pide orientación al emperador en la forma en la que deben ser tratados. Empieza él diciendo: "Es regla mía someter a tu arbitrio, señor", al emperador le está hablando, "las cuestiones en las que tengo dudas. ¿Quién mejor para encauzar mi inseguridad o para instruir mi ignorancia? Nunca he llevado a cabo investigaciones sobre los cristianos. No sé por tanto qué hechos ni en qué medida deban ser castigados o perseguidos. Además, estoy confuso si no debería hacer diferencias a causa de la edad, o si la tierna edad debe ser tratada del mismo modo que la adulta, o si se debe perdonar a quien se arrepiente. O bien, si quien haya sido cristiano le vale de algo el abjurar, y se ha de castigar por el mero nombre de cristiano, aun cuando no haya hecho actos delictivos o los delitos que van unidos a dicho nombre. Mientras tanto, así es como he actuado con quienes me han sido denunciados como cristianos. Les preguntaba a ellos mismos si eran cristianos. A los que respondían afirmativamente les repetía 2 o 3 veces la pregunta, amenazando con suplicio, y a quienes perseveraban los hacía matar. Nunca he dudado, de hecho, fuera de lo que fuese o lo que confesaban, que tal contumacia y obstinación inflexible merece castigo al menos. A otros convictos de la misma locura he hecho trámites para enviarlos a Roma, puesto que eran ciudadanos romanos. Y muy pronto, como siempre sucede en estos casos, propagándose el crimen al igual que la indagación, se presentaron numerosos casos distintos. Por ejemplo, me fue enviada
queda una denuncia anónima que contenía el nombre de muchas personas. Entonces ya aquí habla de los que negaban el haber sido cristianos y cómo los perdonaban, ¿no? Si invocaban a los dioses conforme a la fórmula que les impuse, y si hacían sacrificios con incienso y vino a tu imagen, que a tal efecto hice instalar, y maldecían además de Cristo, consideré que debían ser puestos en libertad. Otros, cuyo nombre me había sido denunciado, dijeron ser cristianos, pero poco después lo negaron. Lo habían sido, pero después habían dejado de serlo. Algunos al paso de 3 años, otros más, incluso tras 20 años. Por otro lado, ellos afirmaban que toda su culpa o error había consistido en la costumbre de reunirse un día fijo, antes de salir el sol, y cantar a coros sucesivos un himno a Cristo como a un Dios, y en comprometerse bajo juramento, no ya a perpetuar cualquier delito, sino a no cometer hurtos, fechorías o adulterios, a no faltar a nada prometido, ni a negarse a hacer un préstamo del depósito. Terminados estos ritos, tienen por costumbre separarse y volverse a reunir para tomar alimento, por lo demás común e inocente. E incluso de estas prácticas habían desistido a causa de mi decreto por el que prohibí las asociaciones siguiendo tus órdenes. He considerado necesario arrancar la verdad incluso con torturas a 2 esclavas que se llamaban servidoras o diaconisas, pero conseguí descubrir más que una superstición irracional y desmesurada. Por eso, tras suspender las indagaciones, acudo a ti en busca de consejo. El asunto me ha parecido digno de consultar, sobre todo por el número de denunciados. Son muchos. De hecho, de toda edad, de toda clase social, de ambos sexos, los que están o estarán en peligro. Y no solo es en las ciudades, también en las aldeas y en los campos donde se ha difundido el contagio de esta superstición. Por eso me parece necesario contenerla y hacerla acallar. Entonces aquí también tenemos el testimonio de Mara Serapión. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Después de aquel hecho, su reino fue abolido. Entonces aquí habla de cómo Dios venga a estos 3 hombres sabios, y tampoco el rey sabio murió verdaderamente, continuó viviendo en la nueva ley que había dado. Es decir, en este testimonio el autor le explica a su hijo que cuando los sabios están siendo oprimidos, no solamente triunfan en la sabiduría al final, sino que Dios castiga a sus opresores, y hace referencia a Jesús aunque no menciona su nombre. Luego tenemos el testimonio Suetonio, un libro que se llama La vida de los 12 Césares. Suetonio deja que las anécdotas arrojen luz sobre lo que fueron los hombres más poderosos de su tiempo. Y aquí está: expulsó de Roma a los judíos que a instigación de un tal Cresto provocaban turbulencia. De esta expulsión de Roma de los judíos que se puede corroborar en Hechos 18:2. Ahí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Y luego tenemos el testimonio Luciano de Samosata, que es en una sátira que se llama Sobre la muerte de Peregrino, en los versos 11 y 13. Aquí Luciano hace una sátira de los cristianos, hablando de que Peregrino era un supuesto ser que había engañado a los cristianos porque eran muy crédulos. En el verso 11 dice: fue precisamente entonces cuando conoció a la admirable doctrina de los cristianos, al encontrarse en Palestina con sus sacerdotes y escribas. Este personaje Peregrino les había escrito los textos, además lo tenían a él como un ser divino y lo utilizaban como legislador. Y luego aquí está el testimonio. Después, por cierto, de aquel a quien el hombre sigue adorando, que fue crucificado en Palestina por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Y aquí está en el verso 13: ocurre que los infelices están convencidos de que serán totalmente inmortales y que vivirán eternamente, por lo que desprecian la muerte, e incluso muchos de ellos se entregan a ella voluntariamente. Además, su primer legislador, o sea Jesús, les convenció de que todos eran hermanos, y así tan pronto como incurren en este delito, niegan de los dioses griegos y en cambio adoran a aquel sofista crucificado y viven de acuerdo con sus preceptos. También tenemos las fuentes de los textos judíos. El Talmud, que es un registro de la historia judía que fue compilado hasta el año 500 después de Cristo y que incluye el Mishnah, que fue compilado hacia el año 200 después de Cristo. Con esta fuente hay que reconocerla que es bastante hostil hacia Cristo y lo ataca siempre que se refiere a él. Entonces hay pocos pasajes dentro del Talmud que mencionan a Jesús, y cuando se refieren a él lo llaman como un falso mesías que practicaba la magia y que fue condenado a muerte justamente. Y también repiten el rumor de que Jesús nació de un soldado romano y María, dando a entender que hubo algo fuera de lo común en su nacimiento. Para lo que nos ayuda esta fuente es que nos corrobora es que al menos en el periodo rabínico temprano, no todos los eruditos judíos se habían convencido de que Jesús era un hereje o un engañador. Y aquí hay algunos versículos que se refieren a Jesús dentro del Talmud. Jesús como hechicero con discípulos, cuando otras personas curaban en el nombre de Jesús, como maestro de la Torá,
como hijo o discípulo que resultó seriamente mal, como un discípulo frívolo que practicaba la magia y se volvía a la idolatría, el castigo de Jesús en otra vida, la ejecución de Jesús y Jesús como hijo de María. Entonces ahí pongo los versos para que los puedas corroborar. Luego tenemos esta otra pregunta: ¿por qué las referencias de Jesús fuera del Evangelio no son más numerosas? Pues una es porque se pierde mucha información durante la prohibición del cristianismo primitivo. Con la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70, también se incendia una parte del material y es muy probable que por eso no hayamos tenido pues más información. Además, normalmente transcurren varias generaciones antes de que la gente comience a documentar los movimientos religiosos. Tenemos mejor documentación histórica a favor de Jesús que sobre el fundador de cualquier otra religión antigua. Por ejemplo, las cartas de Zoroastro de alrededor del año 1000 a.C. se cree que son auténticas, sin embargo se plasmaron por escrito hasta el siglo III después de Cristo, es decir, 1300 años después. También tenemos la biografía persa más popular de Zoroastro, que se escribió hacia el año 1278 después de Cristo, es decir, después de más de 2000 años. Y por ejemplo tenemos la vida de Buda, que vivió en el siglo VI antes de Cristo, pero su primera biografía se escribió en el siglo I después de Cristo y sus escrituras se documentaron después de la era cristiana. En el caso de Mahoma, vivió del 570 después de Cristo al 632 después de Cristo, pero su biografía se escribió en el año 767 después de Cristo, más de un siglo después de su muerte. ¿Qué tenemos si ignoramos el Nuevo Testamento y solo dependemos de fuentes no cristianas? Entonces sabríamos que Jesús fue un maestro judío, mucha gente creía que realizaba sanidades y exorcismos, que algunos creían que él era el Mesías, que fue rechazado por líderes judíos, que fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato en el reino de Tiberio, que a pesar de su muerte deshonrosa sus seguidores creían que Jesús está vivo, y para el año 64 después de Cristo había multitudes de ellos en Roma, que todo tipo de gente, ciudadanos romanos, esclavos, hombres, mujeres, adoraban a Jesús como Dios y que se reunían para cantarle himnos y para llevar a cabo una comunión, como lo vimos en uno de los testimonios. Y si solo dependiéramos de las cartas de Pablo, entonces sabríamos que obviamente no se mencionan las parábolas o los milagros de Jesús, pero que Jesús fue descendiente de David, que era el Mesías, que fue traicionado y que fue juzgado, que fue crucificado por nuestra maldad, que fue sepultado y al tercer día resucitó, que fue visto por muchos. Se corrobora su carácter de humildad, de obediencia y de amor por los malvados, que debemos buscar este mismo carácter de Cristo y que Pablo, siendo un maestro de la ley judía monoteísta, adoraba a Jesús como Dios. Y luego tenemos cartas de los primeros padres de la iglesia. En este caso pongo las cartas de Ignacio, de obispo de Antioquía en Siria. Antes de ser martirizado, Ignacio enfatizó el apuntalamiento histórico del cristianismo. Escribió en una de sus cartas, cuando va camino a su ejecución, que Jesús fue en verdad perseguido bajo el gobierno de Pilato, que fue crucificado en verdad, que resucitó en verdad de los muertos y que aquellos que creen en él resucitarán también. Este testimonio es hacia el año 117 después de Cristo. Y como conclusión general de las evidencias históricas, pues tanto Josefo como los historiadores y las autoridades romanas y los escritos judíos y las cartas de Pablo y los padres apostólicos, todos estos elementos nos dan evidencia persuasiva que corroboran los puntos esenciales que se hallan en los evangelios o las biografías de Jesús. Incluso si desecháramos todas las últimas reproducciones de los evangelios, aún tendríamos un retrato de Jesús que es sumamente preciso. Entonces aquí les dejo algunas fuentes en la descripción del video para que puedan consultarlas. Son libros de gente que escribe acerca de este tema y bueno, espero que te haya resultado de bendición y de mucho aprendizaje. Muchas gracias.